En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya arrancando una nueva jornada de este espacio económico, que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecerle también a todos los compañeros que hacen posible también esta puesta al aire. Y a la espera de nuestro entrevistado de hoy, hacemos rápidamente un pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando en el contexto internacional? Y de acuerdo con Bloomberg en línea, un juez federal de comercio en Nueva York ordenó a la administración Trump detener el cálculo de los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional dentro de los trámites aduaneros de los importadores. La decisión fue emitida el miércoles por un juez quien instruyó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a suspender ese proceso con el objetivo de facilitar los reembolsos luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump. El juez también ordenó recalcular ciertos aranceles que ya habían superado esa etapa del proceso aduanero, eliminando los gravámenes impugnados. Eaton quedó a cargo de gestionar las miles de demandas de devolución presentadas ante el Tribunal Comercial. El mes pasado, el Tribunal Supremo había resuelto en una votación de 6-3 que el uso justamente de la Ley de Poderes Económicos para imponer los llamados aranceles recíprocos a las mercancías que ingresan a Estados Unidos fue ilegal, menciona Bloomberg. Siguiendo con información de Bloomberg, el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz se desplomó más del 95% en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. La interferencia de señales y la desactivación de transpondedores de posición dificultaron el seguimiento satelital de los buques. El martes solo se observaron 2 graneleros y un pequeño portacontenedores atravesando la vía navegable, todos saliendo del Golfo Pérsico. El lunes se registraron 7 tránsitos, frente a más de 100 el viernes, un día antes del inicio de la operación Furia Épica, y la cifra se redujo a 3 el martes. El estrecho de Hormuz constituye un punto estratégico para el comercio mundial, dado que por esa ruta pasa cerca de una quinta parte de los suministros globales de petróleo y gas natural licuado y alrededor de la mitad del comercio marítimo mundial de azufre. La paralización de tránsito llevó a países como Irak a frenar la producción, lo que impulsó un aumento de 14% en los precios del petróleo desde el fin de semana y llevó al gas natural a niveles máximos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Siempre con el mismo tema y de acuerdo con medios internacionales, los mercados financieros mostraron movimientos mixtos en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y el aumento de los precios del petróleo. Los futuros del Standard & Poor's 500 avanzaron 0,1%, mientras que los del Dow Jones Industrial retrocedieron cerca de 0,1%. En el mercado energético, el West Texas subió 2,5% por barril y el Brent aumentó 2%. En Europa, el índice Stoxx 600 cayó 0,4% tras la apertura y en Asia el Kospi de Corea del Sur registró un fuerte repunte y cerró con un aumento de 9,6%, su mayor avance desde 2008. En China, el gobierno estableció un objetivo de crecimiento del PIB para 2026 en un rango de 4,5 a 5% en medio de todo este contexto. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Yahoo Finanzas, China anunció que reforzará el desarrollo de su industria de tierras raras entre 2026 y 2030 como parte de su plan quinquenal. El país principal productor mundial de estos minerales, clave para la transición energética, busca fortalecer la competitividad de este sector estratégico en los próximos 5 años. El plan también contempla mejorar y perfeccionar los sistemas de control de exportaciones de estos minerales críticos, con el objetivo de consolidar el liderazgo de China en la producción y comercialización global de tierras raras.
Estoy acá haciendo un sondeo de lo que está pasando siempre en el contexto internacional y todo apunta y todo se centra en el conflicto bélico del Medio Oriente, así que la situación está bastante complicada. Y también todo lo que está pasando en Estados Unidos en materia de política monetaria y aranceles vinculados también a las decisiones que toma el presidente de Estados Unidos. De acuerdo con Bloomberg en línea, Scott Bessent anticipa alza de aranceles de Estados Unidos al 15% esta semana, reforzando también parte de lo que estábamos compartiendo también ya aquí en este espacio. Y el secretario del Tesoro dijo que el plan del presidente Donald Trump de aumentar la tasa arancelaria del 10 al 15% probablemente se concretará esta semana. Eso probablemente ocurrirá en algún momento de esta semana, dijo también a medios internacionales. Los comentarios de Bessent ofrecen la indicación más clara hasta la fecha sobre cuándo Estados Unidos cumplirá la promesa de Trump de aumentar los aranceles. El mes pasado, el presidente impuso un impuesto universal del 10% después de que la Corte Suprema invalidara la mayor parte de su régimen arancelario anterior y rápidamente amenazó con aumentar la tasa al 15%. Así que esto también es en el marco de la política arancelaria de Donald Trump y todo lo que incumbe a su política económica en ese sentido. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando a las principales economías de la región. ¿Qué tenemos? Nos trasladamos hasta Argentina y de acuerdo con Ámbito, el Banco Central de la República Argentina mantuvo una política monetaria contractiva en febrero para contener la demanda de dólares. La base monetaria registró una caída de 1,8 billones de pesos argentinos, ya que la emisión de pesos por compra de divisas en el mercado libre de cambios fue compensada por operaciones del sector público del propio Banco Central. En un contexto de volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente, el mercado detectó señales de intervención para moderar la presión cambiaria. El volumen operado en el dólar linked más corto alcanzó 325 millones de dólares frente a 79 millones en la rueda previa y un promedio de 19 millones en febrero. La tasa de interés en pesos mantiene un piso cercano al 20% con vencimientos por alrededor de 10,4 billones en duales y LECAPs. Bloomberg en línea da cuenta que el dólar, bonos y acciones, el mapa de riesgos del conflicto en Irán para los mercados emergentes y obviamente Paraguay está dentro de este circuito y en ese sentido el portal digital señala que el conflicto en Medio Oriente ha introducido un nuevo foco de tensión en los mercados globales y ha alterado la dinámica reciente de los activos de economías emergentes. El alza del petróleo, el cambio en el apetito por riesgo y el ajuste en flujos financieros han empezado a reflejarse en divisas, bonos y bolsas. Siempre de acuerdo con Bloomberg, la reacción del mercado ha ocurrido tras un periodo en el que el consenso de inversión había mejorado para el universo emergente. Durante el último año se registraron entradas de capital hacia deuda y acciones de estas economías impulsadas por expectativas de crecimiento y por diferenciales de tasas frente a economías desarrolladas. En ese contexto, señala Bloomberg en línea, el repunte del precio del crudo ha introducido un factor de diferenciación entre economías exportadoras e importadoras de energía, con efectos que también se extienden a América Latina, donde varias monedas y activos financieros se encuentran entre los más sensibles a los cambios en el precio del petróleo y en el apetito global por riesgo. La renovada acción militar en Irán ha provocado un aumento en los precios de la energía y un sentimiento general de aversión al riesgo, mencionan también analistas. Y una vez más, mucho depende de la duración e intensidad de las acciones militares. Con respecto a otros puntos también que se puede leer en parte de esta información que es abordada por Bloomberg en línea, señala que la reacción del mercado no solo responde a fundamentos comerciales, sino también a flujos financieros y posicionamiento de inversionistas. Cuando el riesgo geopolítico aumenta, los capitales internacionales tienden a reducir exposición en activos considerados más volátiles, lo que presiona las monedas emergentes. De esta información nos vamos a otra también, Ada, en esta ocasión, hasta Brasil. De acuerdo con medios de ese país, el gobierno de Brasil publicó el 4 de marzo un decreto que regula la aplicación de salvaguardias para proteger a la industria nacional frente a aumentos de importaciones en el marco de acuerdos comerciales. La medida se adoptó el mismo día
en que el Congreso concluyó la internalización del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. El decreto permite suspender temporalmente la reducción de aranceles, restablecer tarifas previas o aplicar cuotas de importación cuando el aumento de productos importados cause o amenace causar daños graves a la industria nacional. La Cámara de Comercio Exterior será responsable de aplicar estas medidas tras investigaciones realizadas por la Secretaría de Comercio Exterior. Y así vamos haciendo nuestra primera pausa y a la vuelta compartiremos información económica de lo que está pasando a nivel nacional y también ya en piso lo tendremos a nuestro invitado de hoy. Entre paréntesis, Ada, siempre hay personas que nos escuchan y se van sumando también a este espacio económico, así que quiero enviar un saludo muy especial a Lucía Pereira, una ex compañera de la consultora que obviamente también está pendiente de lo que está pasando a nivel económico. Y así vamos a nuestra pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Recordarles que este programa no solamente pueden escucharlo a través del dial 1000 AM, sino también mediante las redes sociales o por las redes sociales X y también YouTube. Ahora es momento de compartir nuestra frase cifra del día, recordando siempre que justamente este pequeño bloquecito lo extraemos de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Economía 1000. 3.400.000 personas conforman actualmente la fuerza de trabajo. Dentro de ese total, 121.000 buscan activamente empleo, aunque los datos muestran una mejora del desempleo al analizar los últimos 24 años, todavía no podemos estar contentos con esos resultados, comentó Enrique López Arce, especialista en temas laborales. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Ya aterrizamos a temas económicos de, obviamente, lo que está pasando aquí en Paraguay, y el informe que siempre se espera por parte de la ciudadanía es el reporte de inflación dado a conocer por el Banco Central del Paraguay, y en ese sentido, de acuerdo con los últimos datos compartidos con por el BCP, el resultado inflacionario se ubicó de la siguiente manera. La inflación del mes de febrero de este año, medida por la variación del índice de precios al consumidor, fue de 0%, inferior a la variación del 0,4% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año llega a 0,6%, por debajo del 1,4% verificado en el mismo periodo, pero del año 2025. La inflación interanual se ubicó en 2,3%, resultado inferior al 2,7% registrado en enero del corriente y también por debajo del 4,3% observado en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, se señala que la inflación núcleo se situó por debajo de la inflación total. Así, la inflación interanual medida por este indicador alcanzó una variación del 2,6%. Y la gente se preguntará cuáles son los productos que justamente explican parte de esta dinámica, y de acuerdo siempre con el informe del BCP, el resultado inflacionario del mes de febrero mostró comportamientos mixtos respecto a las variaciones de precios. Por un lado, se registraron incrementos en los servicios de la canasta, explicados en gran medida por los aumentos de precios verificados en los gastos de educación. Por otra parte, se registraron disminuciones en los bienes alimenticios y en los combustibles, lo que contribuyó a la moderación de las subas observadas durante el mes. Y obviamente hay más detalle en el informe del reporte de inflación del Banco Central del Paraguay, que la gente puede acceder justamente a través del portal de la institución. Y ya lo tenemos a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT. ¿Cómo estamos, Braulio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar. Muy buenos días, Prince, a la compañera de mesa y a toda la amable teleaudiencia. Un placer siempre estar aquí contigo, estimada Prince. Gracias, Braulio, y agradecer como siempre a todo el equipo de la DENIT que hace posible también que podamos tener este bloque de actualización de datos de los ingresos tributarios en Paraguay de manera mensual, para que obviamente la gente también pueda entender. Aquí vemos y aclaramos siempre que es impuestos o ingresos tributarios, no hablamos de la calidad del gasto, etcétera, etcétera. Es como ente recaudador la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Braulio, me gustaría, y eso decía, actualizar algunos datos y estadísticas, considerando que acabamos de cerrar febrero
cómo ha sido este primer bimestre. Es una evaluación también un poco de lo que, o cómo ha arrancado el 2026 en ese sentido. ¿Cómo están viendo ustedes también en materia de recaudación? Sí, bueno, Princesa, sí, como también somos portadores de buenas noticias o de escenarios positivos, ¿verdad? En estos primeros 30 meses de gestión de la ADENIT, es prácticamente el primer mes de funcionamiento de la ADENIT que tuvimos que soportar una recaudación negativa si consideramos febrero de este año con febrero del año 2025, ¿verdad? Pero esa razón de esa merma en la recaudación, esa pequeña diferencia, se debe a un factor totalmente exógeno a la ADENIT, que es la apreciación del guaraní y la consecuente depreciación del dólar. Eso afecta negativamente a las recaudaciones aduaneras principalmente. Entonces, esa es una razón o la razón principal por la cual tuvimos una pequeña disminución, ¿De repito, cuánto? Sí. y de 2,9%, casi un 3% de merma en la recaudación considerando febrero de este año con febrero del año pasado. Quiero reforzar nada más, si me permitís, Braulio, porque justamente básicamente el primer semestre del año 2025 se había caracterizado por un escenario totalmente adverso, donde obviamente había una depreciación del guaraní y una apreciación importante del dólar, y eso, si hacemos un paralelismo, Claro, obviamente claro, va a ser, claro. Va a tener ese efecto, ¿correcto? Sí, es así como mencionabas, Prince. Pero también lo bueno, Sí. o sea, lo bueno del hecho de la centralización de todo lo que sea la gestión de la administración de los ingresos tributarios, también nos permite medir la sensación térmica de cómo van los impuestos internos, ¿verdad? Y en ese sentido es importante también que la ciudadanía sepa que el comportamiento de los impuestos internos mantiene un crecimiento con respecto al año pasado. El mes de febrero cerramos con más de 4% de recaudación en materia de impuesto interno. Clarísimo. Y lo que es impuesto aduanero fue lo que un poco tiró el ancla hacia abajo, vamos a decir, con un 10,5. Entonces, jugando ahí con los números, viendo ahí, tenemos una disminución neta del 2,9%. Recaudación total, por decirlo Recaudación así. total del mes de febrero, ¿verdad? Entonces tenemos una coyuntura adversa, repito, totalmente por un factor exógeno a lo que hace la ADENIT, que es la apreciación del guaraní y la consecuente depreciación del dólar, ¿verdad? Pero no obstante ahí, Prince, también, Sí. discúlpame que No, me anticipe, lo que vemos también es que es un factor exclusivo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque vemos que el comercio exterior mantiene un crecimiento, las operaciones presentan un comportamiento positivo. Entonces, eso es lo que nos confirma que realmente esa merma, esa pequeña disminución refiere a la depreciación del dólar, ¿verdad? Si miramos el valor imponible en moneda extranjera, vamos a decir, Sí. tuvimos un aumento de 4,1%. Pero al trasladar eso al efectivo pago de impuestos, tenemos una disminución del 13% aproximadamente. Entonces, también recordarle a la teleaudiencia que tenemos una depreciación de, si nosotros comparamos el dólar de febrero del año pasado, que estaba aproximadamente 7.900 guaraníes, hoy tenemos una depreciación de más del 18,3%, es decir, tenemos una cotización de 6.500, 6.600 guaraníes. Entonces, llegamos a la conclusión de que desde la ADENIT, de que un poco a eso se debe esa merma. Pero, repito, no todo es negativo. Tenemos una buena perspectiva para el mes de marzo. Esto es una tarea constante que estamos en permanente evaluación con todo el equipo. Justamente estoy viniendo y presento mis disculpas por la tardía llegada. Justamente teníamos una reunión del directorio en la ADENIT, encabezado por el señor director nacional, en la cual establecimos ya algunas hojas de ruta con respecto en el corto plazo con respecto al mes de marzo, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, como se dice. Me abriste un abanico de preguntas, Braulio, porque como siempre es un gusto conversar contigo y la explicación tan clara también que realizas. Y sobre el
tema del tipo de cambio, Braulio, ¿no hay como alternativas o planes que mitiguen ciertamente este tipo de fluctuaciones en el mercado cambiario? La DENIT no tiene cierta potestad, o quizás emulando algunos ejercicios o acciones que toman países que están también ciertamente vinculados, o la práctica del comercio exterior como que parecido a lo que nosotros tenemos, o no se puede hacer ningún tipo de intervención en ese sentido. Y estamos analizando dentro de la perspectiva dentro del abanico, como bien dijiste, Prince, es una posibilidad que estamos viendo, ¿verdad? Recordemos nomás que la DENIT interactúa con varios actores, ¿verdad? Sí. O sea, de repente tenemos que ver el sector privado, tenemos que ver nuestro, vamos a decir, órgano de política económica, el Ministerio de Economía, tenemos que conversar previamente con ellos. Acuérdense que, como bien dijiste al inicio, la pata económica que está a nuestro cargo es la recaudación específicamente. Tenemos otros aspectos dentro de lo que es una política económica de gobierno, que es la política cambiaria y la política fiscal, sí, que corresponde a otras instituciones. Entonces, dentro de ese análisis, es un análisis que involucra al BCP, al Ministerio de Economía y a otros actores. Y también no desconocer la coyuntura externa, ¿verdad, Prince? Tenemos lastimosamente lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Eso lógicamente repercute también en la economía nacional, ¿verdad? No soy la persona versada para hablarte de eso, pero evidentemente ante un país altamente o exclusivamente importador del petróleo, por ejemplo, lógicamente, y el efecto derrame que tiene sobre toda la economía la gestión del manejo de hidrocarburos en nuestro país, eso lógicamente también nos obliga a estar mirando con mucha atención qué es lo que pasa. Pero como bien dije, es un factor que escapa totalmente al ámbito de la DENIT. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios recibe la recaudación netamente en guaraníes. No puede hacer ese compartimiento de dólares y guaraníes. No. Y dentro de ese contexto, Braulio, me quiero ir un poquitito más adelante, que si mal no recuerdo le había consultado al propio director Oscar Orué sobre la posibilidad de que los balances de las empresas se puedan hacer en dólares. Eso no está en carpeta todavía, no están en análisis. ¿Hay posibilidades? Hay un trabajo naciente, un trabajo que estamos empezando. Es importante mencionar, se acercaron gente del sector privado, sí, mostraron su interés, y realmente ahí ya estamos conformando una mesa de trabajo con el sector privado al efecto de ocultar un poco las posibilidades de la presentación de los balances en moneda extranjera, ¿verdad? Ahí tenemos que ver también, repito, no es una cuestión exclusiva de la DENIT, tenemos que ver con el sector financiero, con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero es ya una preocupación que surgió del sector privado y el cual nosotros acompañamos, que es un aspecto a ver. Ahí estamos analizando cuál es la perspectiva jurídica, si de repente amerita una ley o es suficiente con una resolución, un decreto, pero ya contestando específicamente tu pregunta, es un tema que ya estamos abordando, Prince. Hablabas de hoja de ruta, Braulio, para el mes de marzo, que ya arrancamos de hecho, y considerando esto que mencionabas, un contexto internacional con altísima incertidumbre, con impactos en importantes indicadores, valores económicos, índices económicos, ¿qué es lo que se tiene sobre la mesa para justamente empezar ya a trazar esa hoja de ruta que mencionas? ¿Qué alternativas, acciones, planes están pensando en ese sentido? O sea, lo que es nuestro día a día, lógicamente, sí, fortalecer los controles tributarios, Prince, ¿verdad? Es una obsesión nuestra el tema de reducir la evasión, la elusión. Ahí la Gerencia de Impuestos Internos está haciendo un trabajo muy fuerte al respecto con la Dirección General de Inteligencia Fiscal. Hoy, por decirte, estamos incorporando, estamos obligando a 3.000 pequeños contribuyentes incorporados por obligación ya al sistema de facturación electrónica, porque conforme a nuestra matriz de riesgo estamos detectando algunas situaciones que en un poco nos van a dar mayor seguridad si ese segmento de contribuyentes forman parte del sistema de facturación electrónica, con todos los controles que eso conlleva, sí, ¿verdad? O sea, estamos trabajando en varios frentes, estamos trabajando desde la perspectiva aduanera en forma permanente, estamos estableciendo medidas en base a una matriz de riesgo.
Entonces estamos con esa perspectiva. También estamos analizando, estamos construyendo una hoja de ruta desde el punto de vista también de la normativa de que rige algunas excepciones, exenciones, deducciones. Es una preocupación desde la ANI también que de repente señalaron organismos internacionales la composición del gasto tributario, por ejemplo. Ahí podemos hacer paréntesis, Braulio, el gasto tributario, que es conceptualmente para que la gente pueda entender. Y son aquellos, es una expresión numérica, o se le da un valor, ¿verdad?, a todo el paquete de exenciones o deducciones que rigen algunos regímenes conforme a una ley específica, ¿verdad? Son tributos que no se están percibiendo, ¿verdad?, por algún marco legal específico. Por y el monto es importante. Son montos importantes, son montos que se transparentan, esos son montos que están contemplados dentro del presupuesto general de la Nación. Es una discusión siempre año a año, ¿verdad?, con los señores parlamentarios del por qué un gasto tributario de repente, que a nuestro criterio no es elevado aún, ¿verdad?, pero es una cifra muy importante, pero siempre le aclaramos que si tocamos el gasto tributario, eso podría entenderse o se entendería como un ajuste de los impuestos, ¿verdad?, para ciertos sectores. Claro. Pero estamos analizando ese paquete de exenciones que existen. Tenemos la impresión de que existen muchos regímenes que ya han cumplido con su cometido, ¿verdad? Entonces faltaría alguna actualización al efecto de poder un poco ver ahí si no hay un foco de recaudación para el fisco, ¿verdad? Más aún con la reforma de varias leyes de incentivo de inversiones, Braulio. Es así. Estamos hablando de Maquila, estamos hablando de lo que hoy ya no es más ley, ex ley 6090, etcétera, ¿correcto? Sí. No, que de hecho esas leyes ayudaron muchísimo, totalmente, Prince, porque se actualizaron, ¿verdad? Eran ya leyes de décadas pasadas y realmente hubo un salto importante en cuanto a la calidad de esas leyes, pero estamos justamente analizando el impacto de todo lo que es ese régimen, ¿verdad? Eso, repito, no es una cuestión que cae en el ámbito exclusivo de la ENIT, eso son cuestiones de política tributaria, que lógicamente lo elevaremos ante las instancias pertinentes. Otras acciones dentro de este paquete de trazado de nuevo mapa para los siguientes meses, Braulio. También insistir con un objetivo claro este año, que es el aumento del universo de contribuyentes, ampliar nuestro registro de contribuyentes. En estos primeros 2 meses tenemos 18.000 prácticamente nuevos contribuyentes, de los cuales hay una proporción alta todavía de personas físicas y una proporción menor de personas jurídicas. ¿Por qué, Braulio, eso? ¿Es natural? ¿Es lo que se esperaba? Fundamentalmente nosotros pretenderíamos más personas jurídicas, ¿verdad? Sobre todo en el tema apuntando a lo que es el fortalecimiento de todo el sector de MIPYMES que estamos haciendo, o sea, que el gobierno está haciendo fuertemente a través del Ministerio de Industria. Sí. Nosotros esperamos o pretendemos una mayor cantidad de personas jurídicas incorporadas al registro. Y por el lado de personas físicas son gente que profesionales que están emergiendo al mercado laboral y que es buena noticia, ¿verdad? Son gente que se están insertando al mercado económico nacional, al mercado formal, y eso un poco nos da la pauta de que la actividad económica está siendo positiva, ¿verdad? Entonces, de ese punto de vista, los controles que hoy estamos teniendo con una herramienta que nosotros hemos sacado ya desde la antigua Subsecretaría de Tributación, que es la RG 90, que no es otra cosa que la declaración de las ventas y las compras de todos los contribuyentes. Hoy tenemos acceso a esa información y nos permite una clarificación, una transparencia y un poco un contraste con lo que los contribuyentes presentan en sus declaraciones. A eso se le suma lo que es el sistema de facturación electrónica y tenemos un escenario de mayor control. De hecho, cifras que te podemos compartir luego nos llama también la atención positivamente el alto importe que estamos recibiendo en concepto de multas y contravenciones, ¿verdad? Justamente por declaraciones que estamos corrigiendo, ¿verdad? Que entonces, ha sido posible detectar por este proceso de facturación de control, ¿verdad? El proceso de control que está haciendo la ENIT, usando sobre todo tecnología. Tenemos el Big Data, tenemos herramientas de avanzada en materia tecnológica, al efecto de ser más eficientes en la identificación de esos valores.
Y por el lado de aduanas estamos trabajando fuertemente con siempre no dejar de lado en la correcta clasificación aduanera, Prince. Eso es una obsesión nuestra. Estamos tratando de meter en donde sea posible tecnología. Tenemos que admitir, existe una alta dependencia todavía del trabajo de la persona, del recurso humano, en la cual existe cierta discrecionalidad de esas tareas. ¿Puntualmente en qué sectores y qué actividades cuando te hacen? viene un producto, ¿verdad? Los efectos de la valoración, no se le puede dar a una máquina que valore esto. Tiene que ser una persona con conocimiento de la correcta clasificación del manual de cuentas a los efectos de establecer, bueno, este celular es de tal característica y tiene que tributar tanto. Sin embargo, hay tecnología que puede hacer eso, Braulio, ¿cierto? Imagino que es caro nomás. Estamos justamente viendo eso. Justamente en eso estamos viendo las posibilidades a los efectos de incorporar tecnología en esa tarea. Pero es por decirte una tarea en la cual dependemos todavía de la intervención humana, ¿verdad? No obstante, ahí tenemos que mencionar que estamos trabajando a través de un proyecto del BID, un apoyo fuerte del BID, un préstamo de prácticamente $30 millones que debe ser ejecutado en un umbral de 5 años. ¿Eso impulsado por la DENIT propiamente o por el Ministerio de Economía? Por la DENIT. La DENIT ha logrado el apoyo del Congreso Nacional para la obtención de un programa de apoyo denominado Consolidación de la DENIT, lo cual implica un apoyo monetario a través del Banco Interamericano de Desarrollo de $30 millones. Esos $30 millones, prácticamente 14 millones de esos están destinados para el fortalecimiento del ecosistema tecnológico de la DENIT. Ahí hablamos de ciberseguridad, ciberresiliencia, automatización de procesos, en fin, un fortalecimiento bastante fuerte que por indicación del director nacional justamente se priorizó todo lo que es reingeniería de procesos aduaneros. Qué interesante, Braulio. ¿Y el restante? Y el resto justamente también involucra los procesos de la gerencia de impuestos internos, de todo lo que es la gestión de impuestos internos. Siempre nos reclaman el tema de por qué nosotros seguimos exigiendo la presencialidad a los efectos de la inscripción, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos de este programa es justamente contar con el marco legal, jurídico y también tecnológico para ir hacia eso. Nosotros a este programa lo llamamos el programa de la transformación digital de la DENIT. O sea, nosotros tenemos la convicción y estamos trabajando en eso de que este programa va a ser un antes y un después en materia de gestión tributaria y aduanera. Estos $30 millones de dólares, Braulio, ya aprobado por el Congreso y también ya promulgado por el Ejecutivo, ¿y cuándo estaría como ya para usarse, Braulio? No, ya tenemos un calendario, es un proyecto que empezó, o sea, está empezando oficialmente, empezó recién este año, ¿verdad? Se conformó la unidad ejecutora. Ahora, repito, estamos trabajando en la etapa de la lista corta inicial para lo que es la reingeniería de procesos aduaneros. Ahí tenemos que mencionar realmente el apetito por parte de consultoras de primer nivel. Tenemos consultoras de México, España, Estados Unidos, Chile, que han mostrado interés en acompañar este proceso. Tenemos prácticamente como 20 empresas que han manifestado su interés. Ahora estamos decantando, estamos analizando carpeta por carpeta los efectos ya de poder posteriormente pasar a la siguiente etapa del proceso de contratación, que ya va a ser un proceso competitivo en la cual específicamente las empresas van a ya presentar sus ofertas. Es un proyecto que empezará realmente, pensamos, dentro de 5 meses ya tendremos firma elegida al efecto de arrancar. Y eso involucra la automatización de 38 procedimientos y procesos que hoy son con una alta dependencia manual en lo que es la aduana, ¿verdad? Y impuestos internos también ya estamos empezando. Ahí el gran producto estrella, pensamos que va a ser lo que se llama la declaración sugerida. Entiéndase. Nosotros ya le vamos a decir al contribuyente, mira, Prince, conforme a nuestros datos, esta tiene que ser tu declaración de IVA. Esta tiene que ser tu declaración de IRP en base a las facturas o en base a la información que ya está en nuestro como antecedentes utilizados, sí. Exactamente. De manera que el contribuyente pueda decir, sí, estoy de acuerdo, y hago un checklist
¿verdad? Al efecto de poder sincerar, vamos a hacer las declaraciones. Ya no va a poder ser más eso de antes de que incluirme nomás tal cosa. Ajá. Y tal cosa excluirme, ¿verdad? A los efectos de poder pagar menos impuestos. Nosotros ya vamos a entregarle al contribuyente una factura sugerida, es el nombre que le estamos buscando. Con posibilidad de realizar ajustes. Claro, lógico. Finalmente el contribuyente tiene la potestad de impugnar o de, vamos a decir, justificar o de confirmar esas cifras que nosotros le vamos a estar dando. Pero refuerzo nomás la idea, Braulio, en ese sentido, porque cuando ya dice todo este formato que decís, factura sugerida. Obviamente, declaración sugerida, entonces obviamente el contribuyente va a tener eso ahora el visto bueno final. Totalmente. Por decirlo. Braulio, y con esto voy a mi última pausa, porque tenemos muchísimo todavía por explorar. Vamos a tener que explotarte hasta las 13. Sin Braulio, problema. Con respecto a este préstamo, esto obviamente cuando hablamos de organismos internacionales, el desembolso que hacen este tipo de organismos lo hacen de acuerdo al ritmo de ejecución. Sí. El pago de este préstamo lo hará netamente la DENIT. Está obviamente, imagino, contemplado dentro de su presupuesto. ¿Eso impactaría o no relativamente en lo que viene pasándole o transfiriéndole al Ministerio de Economía, Braulio? ¿Cómo tienen contemplado eso? Es interesantísima tu pregunta, Prince. Porque esto no lo ensayamos, Braulio. No. Fue interesante, es interesantísimo porque fue también unos cuestionamientos que nos hicieron desde el Congreso, ¿verdad? Cuando se trató esta operación, este empréstito, esa fue la pregunta. Nos decían, pero ¿por qué ustedes con sus propios recursos no desarrollan este programa, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que recurrir nuevamente a un préstamo, ¿verdad? Para hacer estas cosas, ¿verdad? Ustedes no tienen... Y ahí el tema son dos factores, ¿verdad? Hoy es importante que la ciudadanía sepa también que la DENIT, aparte de hacer la recaudación de tributos, el cual se remite íntegramente y en forma diaria al Tesoro Nacional para que el Ministerio de Economía pueda ejecutar sus planes, aparte de eso existen recursos institucionales de la DENIT provenientes de tasas, fundamentalmente el Servicio de Valoración Aduanera, que contribuye la DENIT con el Estado, ¿verdad? O sea, son recursos que la DENIT debe destinar al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía pueda cumplir también sus planes. Eso es lo que la gente comúnmente conoce como el aporte intergubernamental. Interesante. ¿Verdad? Eso representa al año para la DENIT, Prince, 300 mil millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviéramos esos recursos, lógicamente no iba a ser necesario de repente un préstamo, ¿verdad? Y eso sí o sí hay que hacer en materia de transferencia. Hay que hacerlo porque si no el señor ministro de Economía no va, no va a sacar la tarjeta roja, ¿verdad? ¿Eso va como dentro de Fuente 30 o no? Fuente 30. Perfecto, Fuente 30, pues recordemos que la DENIT es un órgano autónomo y autárquico, una entidad descentralizada que no recibe transferencias del Tesoro, ¿verdad? Son Fuente 30, como se dice en la terminología presupuestíbula. Entonces, y aparte de eso, Prince, nosotros vemos como muy importante el acompañamiento de un organismo multilateral, ¿verdad? En este caso el BID. El acompañamiento, la supervisión le da un halo de transparencia, ¿verdad? De seriedad y de profesionalismo al proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo proceso que hagamos va a estar siempre o debemos contar con la no objeción del BID. Y eso también conlleva a que a través del BID podemos acceder a las mejores prácticas a nivel regional, a los efectos de poder tropicalizarlos después de nuestro país. O sea, acá no es una cuestión de inventar la rueda, sino que ver qué es lo que se está haciendo a nivel mundial, a nivel regional, de mejores prácticas y traerlo, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas que nosotros vemos con este proyecto bastante ambicioso. ¿Impactará o no dentro del presupuesto de la DENIT, Braulio? No, o sea, tiene un repago, lógicamente, al ser un préstamo, tiene un repago que se llama también dentro de la jerga presupuestaria el servicio de la deuda, pero eso es financiado íntegramente con recursos de la DENIT, ¿verdad? Con sus recursos propios. Existe un calendario de repago, el cual está a una tasa muy razonable, estándar de los organismos, y como está, vamos a decir, calendarizado a lo largo del tiempo, no genera ningún estrés para la finanza de la DENIT. Seguiremos conversando con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
por la compañía. Seguís escuchando Economía 1000, hoy con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Braulio, muchísimos temas todavía por abordar y me quedé ahí con la transformación digital que van a empujar dentro de unos 5 meses, que me parece fantástico. Imagino dentro de este plan tan ambicioso que tiene la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que fue el inicio justamente la fusión entre la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, hoy convertida en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y otros planes también que van encabezando, Braulio. Pero antes de apuntar a eso, porque nos quedan aproximadamente 7 minutos, me gustaría que también puedas compartir con nosotros datos sobre la cantidad de contribuyentes que registra actualmente la DENIT, de esas personas que están entre activas, inactivas, y bueno, también en qué categoría, porque de acuerdo a los últimos datos que yo tengo en la cabeza, hay ciertos sectores que les cuesta muchísimo todavía despegar, en el sentido de siguen dentro de la inactividad, quizás porque están al margen de la ley o una cuestión parecida. ¿Qué datos tenemos con respecto a eso, Braulio? Bueno, nuestro universo de contribuyentes, o sea, nuestro registro único de contribuyentes hoy se constituye o está constituido por aproximadamente cifras menos de 1.260.000 inscriptos. Clarísimo. De esos 1.260.000 inscriptos existen aproximadamente 870.000 activos, ¿verdad? El resto o la diferencia es lo que tú estás mencionando, que son los contribuyentes que están o con una suspensión temporal, están con una inactividad económica comunicada por el propio contribuyente, ¿verdad? Y algunos que están, vamos a decir, sancionados, ¿verdad? O sea, se le cancela el RUC, se le suspende por alguna infracción, por una falta, está en contravención con las normas tributarias, ¿verdad? Si nos focalizamos en esos 860.000 contribuyentes, que es un poco lo que sustentan los ingresos tributarios internos, si hacemos una clasificación de eso, tenemos solamente 900 grandes contribuyentes en nuestro país catastrados. Pero esos 900 generan el 60% de los ingresos tributarios internos. Clarísimo, clarísimo. Luego tenemos 6.000 contribuyentes que están en el segmento de medianos contribuyentes. Eso aproximadamente contribuye el 20% de la torta de impuestos internos. Y luego está el otro 20%, que es la gran cantidad de los pequeños contribuyentes. Estamos hablando de más de 750.000 contribuyentes, ¿verdad? Hoy también quería mencionar que en ese universo 860.000 contribuyentes activos, el 95%, el 98% de los grandes contribuyentes ya están insertos al sistema de facturación electrónica nacional. Eso es muchísimo, Braulio. Es decir, el 60% de los ingresos de la gerencia de impuestos internos, por decirlo, los impuestos internos, hoy están, vamos a decir, bajo el ámbito del CIFEM, de la facturación electrónica, lo cual no constituye una ventaja a los efectos de fiscalización, supervisión, control. Tenemos un 70-80% de los medianos contribuyentes, y sí, el gran desafío es el segmento de pequeños contribuyentes, que estamos con una incorporación de prácticamente el 10%, ¿verdad? Nuestro gran desafío este año y los años siguientes es incorporar la mayor cantidad posible del pequeño contribuyente al segmento de facturación electrónica, ¿verdad? Te mencionaba antes de que a los efectos de un poco producto de los resultados que dan la aplicación de nuestras matrices de riesgo, hoy en estos días lanzaremos un plan de obligatoriedad para un segmento de 3.000 contribuyentes, ¿verdad? Del segmento de pequeños, que van a tener que incorporarse indefectiblemente al sistema de facturación electrónica nacional. Sin importar el tipo de actividad. Sin importar, para lo cual debemos mencionar siempre que la DENIT ofrece la herramienta denominada Equatia I, destinado al pequeño contribuyente, una aplicación totalmente gratuita a la que puede acceder cualquier contribuyente, con la particularidad de que tiene que tener un solo punto de expedición de la factura, ¿verdad? Del momento que tiene más de un punto de expedición, ahí tendremos, o la empresa o el contribuyente deberá recurrir a otra solución. Pero tenemos esa un poco de la situación del registro de contribuyentes.
Te decía al principio que hemos incorporado 18.000 nuevos en estos 2 primeros meses. De eso un 80% son personas físicas, lo cual nos habla también, como te decía, de incorporación de más profesionales, de más gente al segmento, al mercado virtuoso de la economía, como nosotros lo llamamos. Formal, reforcemos eso, formal, sí. Y un 20% corresponde a personas jurídicas, lo cual también es una cantidad muy buena, atendiendo que son organizaciones empresariales. Partimos de esa premisa. Sí. Y un poco eso es el manejo o las perspectivas que nosotros tenemos con el registro único de contribuyentes, ¿verdad? Fundamentalmente el efecto de la formalización estamos buscando ahí, Prince. Braulio, ya te me adelantaste con lo que se espera para este 2026, pero si hay algo más en carpeta que quieras compartir con nosotros, el micrófono está abierto, nos quedan aproximadamente 2 minutos. No, Prince, que realmente... decir siempre, como dije al principio de la entrevista, no solamente vamos a ser portadores de buenas noticias, sino también de situaciones como las que se están dando ahora, de una pequeña retracción en la recaudación, pero lo importante es que la ciudadanía sepa del por qué, cuáles son las razones, si no hay un relajamiento en la gestión, ¿verdad? Entonces es importante siempre brindar las explicaciones respectivas a quien no debemos, que es la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, sí. Para cerrar nada más, como siempre dijimos, este 2026 va a ser un año desafiante. Sí. Va a ser un año en el cual probablemente muchos detractores van a surgir, muchos detractores para eso lo se fusionó la ENIT, una serie de cosas, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser claros y estar convencidos de que es un modelo que funciona, un modelo que da el éxito. El hecho de tener una administración consolidada de lo que es impuestos internos, impuestos aduaneros. De hecho, el hecho de conseguir 1.500 millones de dólares más en un lapso de 30 meses sin aumentar impuestos es una señal clarísima de que la decisión fue correcta. El hecho de que la recaudación mensual anterior a la fusión de estas dos entidades, el promedio de 2.600 millones de guaraníes al mes, hoy el nuevo piso, el cual es ya prácticamente imposible que vaya bajando, es de 3.100 millones de guaraníes al mes. Entonces nos da la pauta de que la decisión fue correcta en aquel momento. Y cuán importante es que también la DENIT tenga ese espacio de poder explicarle a la ciudadanía cuáles son los fundamentos detrás de una retracción como la que están viviendo en febrero y que es totalmente exógeno, tal como dijiste. Braulio, ¿dónde la gente puede encontrar más información de, obviamente, todo lo que hace la DENIT en materia de estadísticas, datos e incluso aquel contribuyente, posible o potencial contribuyente que dice, bueno, o empresario o micro que dice, bueno, quiero formalizarme? No, y puedes recurrir a nuestras páginas digitales, ¿verdad? La página web de la DENIT, www.denit.gov.py. Ahí está toda la información. Tenemos también un call center, el número nomás nunca se me queda. No te preocupes, googleando ahí seguramente encuentras. Está disponible la información, producto de esa reunión de trabajo que hoy te mencionaba. El equipo dirigencial de la DENIT se ha establecido también una intensificación del trabajo de nuestra PAC Móvil. PAC Móvil es una plataforma de atención al contribuyente que va al interior del país. Entonces se ha decidido intensificar esas visitas para evacuar cualquier consulta, para hacer cualquier gestión. Recordar también que por el lado de impuestos internos tenemos 17 oficinas regionales en todo el país. Instala a la gente que vaya, que conozca, que se acerque. Por el lado de impuestos internos y por el lado de lo que es la gestión aduanera, te mencioné todo lo que estamos encarando a través del proyecto del BID. Es una obsesión del director nacional que baja a todo el equipo, es justamente la facilitación del comercio, pero sin perder el control. Claro. Entonces hay que sopesar bien, porque muchas veces si queremos maximizar o estresar los controles, eso repercute negativamente en la facilitación del comercio. Totalmente. Entonces tenemos que buscar el justo equilibrio ahí a los efectos de poder brindarle a quien nos debemos. En este caso, en el sector aduanero, es el personal vinculado a la actividad aduanera, que tenemos que brindarle un buen servicio.
Braulio, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente jueves. Muchas gracias, Prince, a la compañera, y un cordial y afectuoso saludo a toda la teleaudiencia. Estuvimos con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT. Ada, ¿dónde la gente puede encontrar este capítulo y otros? Pueden buscar en Spotify y en YouTube como Economía 1000. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 12. Vamos a hablar sobre el mercado del petróleo, su incidencia, de lo que está pasando en el contexto internacional con este conflicto bélico y obviamente si va a tener repercusión o tiene ya repercusión en el mercado doméstico. Nos despedimos. Que tengan un excelente día.